Hola a todos, bienvenidos a otro podcast de mi canal. Hoy os voy a hablar de Rosemary Kennedy, la Kennedy olvidada. Así que si tienes mucho que hacer o poco que hacer y necesitas una voz de fondo que te haga compañía, te invito a que sigas conmigo esta historia. ¡Empezamos! La maldición de los Kennedy me daría para hacer muchísimos podcasts, pero hoy quiero hablar de un miembro bastante desconocido de esta familia, Rosemary Kennedy. Esta historia comienza el viernes 13 de septiembre de 1918 en el hospital de Brookline, en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Rose Elizabeth Kennedy, matriarca del clan, se encuentra en el paritorio con fuertes dolores y un proceso de parto bastante avanzado. El centro médico donde está ingresada está desbordado. Hay una epidemia de gripe española a nivel mundial y el número de pacientes supera el número de doctores. La enfermera que está con Rose le pide que aguante y que cierre las piernas con toda la fuerza que pueda, ya que el médico que debe atenderla no está disponible. Temiendo que el parto no salga bien sin la presencia de su doctor, Rose sigue las órdenes y permanece así 2 horas que resultan horribles a la par que eternas, ya que la cabecita de la bebé está saliendo y ella tiene que aguantarla dentro. Se cree que debido a este retraso en el proceso de la expulsión, a la pequeña Rosemary le faltó oxígeno, y eso condicionó sus capacidades motrices e intelectuales, haciendo que padeciera una leve discapacidad. No solo tardó más en gatear, andar o hablar, sino que lo hacía con más dificultad. Pero, ¿quién es Rosemary dentro del clan de los Kennedy? Ella fue la tercera de los 9 hijos que tuvieron Joseph Patrick Kennedy y la ya mencionada Rose. El patriarca era un hombre ambicioso y lleno de poder, que poseía empresas y también estuvo metido en política, concretamente en el Partido Demócrata de Estados Unidos, siendo nombrado por el presidente Roosevelt embajador en el Reino Unido en la década de los 30. Pese a que su aspecto era el de una niña aparentemente sana, Rosemary tuvo algunas complicaciones para adaptarse en el ámbito académico, y por ello, aun viniendo de la familia que venía, la joven tuvo que soportar las burlas en el aula, que le colgaban la cruel etiqueta de retrasada, ya que le costaba mucho aprender las lecciones y seguir el ritmo de sus compañeros de clase. Le era muy difícil leer y escribir, y hasta siendo adulta le resultaba complicado. A pesar de ello, le gustaba escribir diarios, y lo hacía con constancia, hablando de las personas que había conocido y los distintos lugares que visitaba. Con 11 años, sus padres la mandaron a un internado para niños con necesidades especiales, pero aún allí le costaba adaptarse. Mediante cartas, agradecía a su padre las visitas y le pedía que fuera más a menudo, porque se sentía muy sola. A nivel académico, nunca superó el 4º grado. Se puede decir que la época más feliz para ella fue durante su estancia en Reino Unido. A los 19 años viajó a Europa con toda la familia, ya que su padre había sido nombrado embajador. Ella fue a un colegio de monjas, pero empezó a haber problemas. Rosemary comenzó a engordar, y eso era algo que su padre veía muy mal, hasta el punto de que terminó escribiendo al colegio para notificar su enfado. Para él era muy importante la buena apariencia de la familia, y el hecho de que ella hubiera ganado unos kilos no daba la imagen deseada. Pronto tendría que acudir a actos, y debía presentarse con el mejor aspecto posible. Sus padres querían situarse a la altura de los aristócratas británicos, y empezar a codearse con gente influyente de la política. Así que Rosemary y su hermana Kathleen fueron presentadas en sociedad en el Palacio de Buckingham, con una recepción de los reyes Jorge VI e Isabel I. Al acto no le faltaba detalle, y ellas parecían miembros de la nobleza. Rosemary llamó la atención de los medios, era muy bonita, y su amplia sonrisa conquistó a todos. El periódico The Evening Standard se rindió a sus pies. Con su vestido de seda blanco y tul bordado con plata, los británicos se habían enamorado de ella. Recientemente han salido a la luz unas cartas que Rosemary escribió a su dama de compañía durante este periodo. En ellas se puede comprobar una escritura aniñada, faltas de ortografía y mucho amor e inocencia por su parte. Sin duda, era una chica risueña, alegre y sonriente, que creció carente de la ambición que caracterizaba a su familia. Ella era feliz como era,
y un poco de amor y atención la llenaban plenamente. Cabe añadir que también tenía una lucha interna, porque era forzada a llevar el mismo ritmo que sus hermanos, y queda claro que no podía seguirles. Como consecuencia, había cambios de humor y rabietas de pura frustración. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su punto más crítico y la seguridad de la familia parecía peligrar, los Kennedy se trasladaron de vuelta a Estados Unidos, salvo Rosemary y su padre. La prensa se había enamorado de la chica, y en vez de ser un orgullo para él, estaba tenso ante la idea de que los medios pudieran captar la verdadera naturaleza, entre comillas, de su hija. Joe la agarraba con fuerza del brazo para que no tropezara y tuviera mejor coordinación. Tampoco se le veía muy contento con las pequeñas meteduras de pata de su hija. Por estos temores, decide enviarla lejos, a la Belmont House en Escocia, una escuela que seguía el método Montessori por el cual se podrían potenciar sus capacidades y, a su vez, mantenerla oculta de los focos y tenerla controlada en un lugar seguro. Aunque se pueda pensar lo contrario, a ella le encantaba esa escuela, y dijo de ella que era el lugar más maravilloso en el que había estado. Se sentía feliz de estar allí, y lo hacía saber a todos mandándoles cartas. Pero esa felicidad duraría poco. Su padre sería retirado del cargo de embajador debido a sus declaraciones acerca de que Gran Bretaña no podría ganar la guerra y de que la democracia estaba acabada. Tanto él como su hija volvieron a Estados Unidos en 1940. Él se centró en la carrera política de sus hijos, ya que la suya estaba de sobra acabada, y Rosemary fue enviada a un convento de monjas. Conforme iba creciendo, iba siendo menos dócil, con mucho más carácter. Se dice que por aquella época se volvió incontrolable y que sus pequeñas rabietas se habían convertido en graves ataques de ira. Estando en su país natal, volvió a sentirse sola y marginada. En Belmont House era feliz porque tenía todo el amor y la atención que necesitaba. Había hecho muchos avances, tanto a nivel intelectual como emocional. Había tenido la oportunidad de conocer a gente que realmente se preocupaba por ella de manera constante. Así que sintió que le habían quitado toda esa felicidad, y por ello se mostraba furiosa, llegando a patalear en una ocasión a su abuelo materno hasta el punto de que tuvieron que llevársela. ¿El motivo? Se desconoce, pero su furia iba a más, y la calma se había acabado para ella. Lo que es cierto es que se había convertido en una chica bonita, con curvas y que empezaba a sentir mucho interés por los chicos. Por las noches se escapaba del convento para tener citas, conocer chicos y salir de fiesta. Quizás solo quería sentirse querida y deseada. Cuando las monjas del convento le contaron a sus padres que su hija vagaba sola por las noches y que cada vez estaba con un hombre distinto, se escandalizaron. Centrado en ensalzar las figuras políticas de sus hijos, el temor más grande de Joseph era que un embarazo no deseado y fuera del matrimonio salpicara el honor de la familia. La idea de que su hija fuera tildada como una mujer de baja moral y poca clase lo horrorizaba, así que decidió tomar cartas en el asunto y frenar todo antes de que fuera demasiado tarde. Dicen que a situaciones desesperadas, medidas desesperadas, y eso fue lo que se le pasó por la cabeza al patriarca de los Kennedy. Estuvo investigando sobre métodos para acabar con el descontrol de su hija y se encontró con una práctica bastante común en la época, la lobotomía. Os voy a explicar de qué se trataba este procedimiento. Se trata del corte total o parcial de los lóbulos frontales del cerebro, seccionando así las conexiones nerviosas de este y teniendo como resultado un paciente bastante tranquilo, entre comillas. Aunque suene impactante, era una cirugía bastante común y aceptada por la sociedad. Garantizaba que las personas con problemas mentales como la esquizofrenia, ansiedad o depresión, entre otros, mejoraban considerablemente su estado. Como dato curioso, añadiré que el artífice de esta técnica, el portugués António Egas Moniz, fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1949, al practicar una sola lobotomía a un único chimpancé sin más prácticas y sin más seguimientos en humanos. Volviendo a los Kennedy, Joseph, sin apenas consultarlo con su esposa, quien estaba en contra de esta operación, dio luz verde a que su hija fuese intervenida.
Quien llevó a cabo todo esto fue el Dr. Walter Freeman, una mezcla de médico y charlatán que sabía ganarse a la gente hablando de los milagrosos resultados de la lobotomía, hasta tal punto que se dedicaba a recorrer los distintos estados de Estados Unidos con una furgoneta a la que llamaba la Lobotomóvil, donde ofrecía lobotomías express. Después de esto, volvamos a la historia y a que Joseph decidió que se le iba a hacer esta intervención a su hija. Era un procedimiento aparentemente sencillo, una cirugía ambulatoria con anestesia local. ¿Qué podría salir mal? Su hija estaría más tranquila, no tendría esos ataques de furia y seguramente no se rebelaría tanto. Si todo iba bien, hasta su discapacidad se curaría, o esa era la fe que tenía su padre. Rosemary fue llevada engañada a la clínica, como si le fueran a hacer un reconocimiento rutinario. La ataron a la cama y con anestesia local, pero consciente en todo momento, comenzaron la operación. La chica, entre gritos, súplicas y sollozos, quedó inconsciente en la camilla y se despertó convertida en una persona totalmente dependiente, con movilidad reducida en las extremidades, nulo control de esfínteres y la capacidad mental de un niño de 2 años. Ella tenía 23. Habían acabado con ella. Pese a todo, su padre creyó que la operación había sido un éxito y jamás se arrepintió de la decisión. Rosemary desapareció del mapa social y familiar, ya que Joseph le dijo a todos que ella se encontraba muy feliz trabajando como institutriz en otro estado. Al ser otros tiempos, la comunicación no era tan fluida como ahora, y ninguno de ellos era tan atrevido como para poner en duda las palabras de su padre. Esto incluía también a Rose Elizabeth, quien vivía a la sombra de su marido y, sabiendo la verdad sobre su hija, tenía prohibido ir a visitarla. Sabía que estaba en diferentes instituciones mentales, pero debido a la fama de los Kennedy no podía arriesgarse a ser captada por los medios de información y que saliera a la luz cómo se encontraba realmente Rosemary. La chica vagó durante años entre varias instituciones mentales. A pesar de los cuidados que recibía, jamás se recuperó ni avanzó un poco. Su cerebro estaba destrozado. A día de hoy, si Rosemary hubiese recibido desde pequeña tratamiento oportuno con apoyo psicopedagógico, estoy segura de que habría mejorado y se podría haber desenvuelto mucho mejor, siendo una persona independiente. Pero con la lobotomía terminó todo, y con la maldad de su padre empezó todo. Cuando sus hermanos o la prensa insistieron en verla, el padre alegó esta vez que padecía una meningitis altamente contagiosa y que estaba interna en un hospital. Así cortaba de raíz los deseos de acercarse a ella y que no influyera en la imagen que tenían dentro de la política y la sociedad, ya que una Kennedy con esa imagen podría hacer pensar que todos los Kennedys tenían una tara. Rosemary creció en soledad. Lobotomizada desde los 23 años, no recibió visitas de nadie hasta que su padre falleció en 1969 a causa de un ictus cerebral con 81 años. 8 años antes, él había sufrido una embolia que le había dejado en silla de ruedas, sin poder hablar o moverse, pero plenamente consciente. Fue tras el fallecimiento de su marido que la matriarca del clan reunió el valor para contar a sus hijos la verdad sobre el paradero de su hermana. Ellos también habían sido víctimas de las mentiras y manipulaciones por parte de su padre. Su hermana Eunice, que le tenía un amor incondicional, era quien más viajaba a la residencia para estar a su lado. Durante ese tiempo, escribió un artículo en la prensa en el que hablaba de la discapacidad de su hermana, dando a Rosemary el lugar que merecía y acabando así con las mentiras. Fue también Eunice quien fundó, seguramente inspirada por su hermana, las Olimpiadas Especiales, una organización deportiva para jóvenes y adultos con discapacidades físicas e intelectuales. En el año 2005, Rosemary falleció por causas naturales. Sus hermanos intentaron compensar todo el daño causado por su padre y estuvieron a su lado en sus últimos años de vida. Como dato curioso, debo añadir que fue una de las pocas Kennedy que murió por causas naturales. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado conocer a Rosemary y aunque tuvo un final muy triste, quiero resaltar que fue una persona en general bastante buena e inocente, víctima de la ambición de su padre.
que ha demostrado que el resto de su familia no tuvo nada que ver con lo que le pasó a ella, ya que sus hermanos la querían y la adoraban tal y como era. De hecho, se dice que era la hermana favorita de quien fue presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Ellos luego intentaron compensar toda la soledad que tuvo, todos esos años que estuvieron sin saber de ella. Tampoco sabemos al 100% qué se les contó para que no lucharan más por encontrarla o si no lucharon lo suficiente para encontrarla. Al final era una familia muy hermética, así que no sabemos hasta qué punto intentaron localizarla. Lo que sí que sabemos es que si había una manzana podrida, ese era el padre, Joseph, que le arrebató a ella la posibilidad de vivir y poder mejorar, y a sus hijos y a su esposa el hecho de poder estar con ella como una familia normal y corriente. Por eso quería traer hoy este tema y dar luz a una persona que vivió toda su vida en las sombras y hacer como un pequeño homenaje, como siempre hago con todas las protagonistas de mis podcasts. Así que me gustaría saber si conocíais la historia de Rosemary, si os ha gustado, y si os ha gustado pues siempre le podéis dar un like, compartirlo y comentar siempre desde el respeto. Yo me despido, siento mucho haber estado tanto tiempo sin haber subido podcast, pero trabajar y estudiar al mismo tiempo es muy difícil. Prometo que en cuanto deje de estudiar, en cuanto apruebe los exámenes, en cuanto termine todo lo que tengo que hacer, subiré contenido de una forma más constante, ya que es algo que disfruto muchísimo y me encanta el proceso de investigación, de grabación, de hacer el guión y todo. Bueno, os deseo a todos que estéis muy bien y nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Mua! Bye.